estrecha relación entre cena y sacrificio de la cruz y pone atención en las palabras de la institución. El testamento es otorgado personalmente a cada creyente y debe ser aceptado en la fe personal. Acá vemos el individualismo y el peso de la fe. En el año 1520 escribe De Captivitate Babilónica, donde dice hay 3 cautividades respecto de la Eucaristía. Una, el comulgar bajo una única especie de los laicos. Una pavada, pero que por nosotros los católicos extremar posiciones, terminamos dándole esta posibilidad. La otra cautividad era el uso de la palabra transubstanciación, que no es bíblico. La Biblia no dice. Entonces, Lutero, muy aferrado a lo que dice la Escritura, la sola Escritura, va a combatir la palabra transubstanciación. Si bien él usa la idea de consubstanciación, con el pan bajo el pan, en el pan, él se niega a utilizar nociones filosóficas para describir esto. Y sobre todo se va a oponer a la idea de sacrificio. Porque a Dios no le podemos ofrecer nada. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? A lo sumo, súplicas, una alabanza, una acción de gracias. El sacrificio de Cristo es irrepetible y que excluye todo otro sacrificio o la reiteración del mismo. En la misa solo hay una memoria del único sacrificio, pero acá memoria entendido no en el sentido patrístico, sino en el sentido de recuerdo. En las palabras de la cena de Jesús no está el término sacrificio, pero sí la de donación. O Lutero tiene también la idea de imputación. No puede ser sacrificio propiciatorio, porque daría la falsa imagen de un Dios airado al que hay que aplacar. Para hacernos propicio a Dios tenemos que andar despojándonos de algo, sacrificándonos, ¿no? En la tercera etapa, en una polémica contra los seguidores de Zwinglio y los calvinistas, que negaban la presencia real, va a hablar de sacramento como don de Dios y uso del sacramento como respuesta al don. Para Lutero la Eucaristía es comunión y memoria del sacrificio en la fe. Es la más cercana de todos los protestantes a nosotros. La teología de Lutero se debe a la radical concentración cristológica que retrotrae todo al misterio del pasado de la muerte de Cristo, desvalorando el espíritu, la iglesia y la resurrección. Como también pasaba con los católicos, el no haber comprendido bien la resurrección trae todo este peso. Así como la otra discusión anterior es presencia real, como si está allá no va a estar acá, esta idea de sacrificio es lo mismo, pero en vez de espacialmente, temporalmente. Si el sacrificio está en el pasado, no puede estar acá. El de acá es otro, o no es. O el sacrificio de Cristo fue imperfecto. Entonces no puede haber otro sacrificio más que el de Cristo que fue perfecto. Y Jesús no puede volver a sacrificarse porque entonces el de la cruz fue a medias. Si el sacrificio de Cristo de la cruz es perfecto, esto no es sacrificio. O estamos blasfemando. ¿Entendido está? Bien. Zwinglio dice que Cristo está presente en las palabras y en el espíritu como causa directa de la fe. El sacrificio no da la gracia. Y lo que nosotros hacemos solo son signos obligatorios de la fe de la comunidad. La cena es rememoración y pública acción de gracias por el sacrificio de Jesús, que es irrepetible. Por lo tanto, al igual que Lutero, piensa que la Eucaristía no es sacrificio, pero
solo lo significa. Cuando Jesús dice es en las palabras de la institución, hay que entenderlo en sentido metafórico. Para Calvino, no hay unidad sustancial. Hay una analogía entre signo y verdad. El sacrificio nos hace participar realmente en el cuerpo y sangre de Cristo, pero no da la gracia. Es una clara notificación de la acción de Dios. Los elementos significan el totus Christus, la muerte y la resurrección. El es de la institución hay que entenderlo en sentido figurado. Por lo tanto, también para Calvino no hay presencia real. No se puede comer a Cristo. Eso sería una especie de canibalismo, una perversa superstición. Lo que se come es el vínculo, comunicaciones entre el comulgante y Cristo. Pero no recibimos la carne de Cristo, sino la vida que dimana de la sustancia de la carne. Y, a diferencia de lo que nosotros creemos, no se da una manducatio impiorum. La manducatio impiorum significa que la persona impía recibe el cuerpo de Cristo, pero no recibe la gracia, por supuesto. Pero no es que es o no es cuerpo de Cristo dependiendo de la disposición del que comulga. Estamos, si yo le doy, si un musulmán viene a comulgar, no recibe la gracia, sí recibe el cuerpo de Cristo. No es que deja de ser cuerpo de Cristo porque abrió la boca un musulmán. ¿Se entiende? Bien, porque si no, estaría dependiendo del receptor y no de sí mismo, la presencia real. Bien. Calvino, en Instituciones Religionis Christianae, dice que la misa, la Eucaristía, no es sacrificio, que hay un único sacerdote, Cristo, que no puede ser reemplazado ya por los otros, por eso y también es antisacerdotalista. Y por lo tanto tampoco puede haber una nueva oblación. Otro sacrificio nos llevaría a la justificación de las obras. El sacrificar es una obra humana. Entonces, si la Eucaristía, si la misa es sacrificio, es una obra humana, y estaríamos siendo justos, justificados por las obras y no por la fe. La misa como sacrificio desvirtúa el valor eterno de la cruz. Habla de un semel pro semper, de una vez para siempre, pero no solo de un semel que nos remitiría al pasado. Solo podemos tributar a Dios un culto espiritual. Y hay una diferencia para Calvino entre sacrificio por el pecado, que es expiatorio, solo el de la cruz fue así y por lo tanto es irrepetible, y un sacrificio latréutico, que es una impetración, un pedido, para obtener la gracia, una acción de gracia que es la vida del cristiano, la vida entera del cristiano. Dice Calvino que en la cena incorporamos nuestro sacrificio latréutico al sacrificio expiatorio, del cual recibimos los frutos. Pone la comunión por encima del sacrificio y utiliza la imagen de un espejo para evitar la reiteración del sacrificio, pero no separarla de él. Entonces, así pueden estas personas que compartían con nosotros los conceptos filosóficos, los modos de entender de esa época, aunque algunos los rechazaban. El problema está en no establecer un nuevo lenguaje explicativo, sino simplemente negar o ir manejando las cosas para entenderlo de modo diferente, pero no hay un nuevo andamiaje filosófico en nadie, ni en católicos ni en protestantes. Melanchthon negó la Eucaristía como sacrificio incluso antes que Lutero, porque dice que nada tiene que ver el judaísmo con el cristianismo, que
que solo la fe y la caridad son obra de Dios, y que en el cristiano no se da un sacrificio exterior. La misa sirve solo para fortalecer la fe. Sacrificio podemos solo referirlo a la mortificación del hombre viejo o a la oración. Usar esa palabra la podemos usar analógicamente, pero no específicamente. La cena, por lo tanto, es el consuelo de la conciencia cristiana. Hay un sacrificio de acción de gracias de carácter antropocéntrico vinculado al sentimiento de gratitud. Como ven, incluso a ellos les costaba desprenderse de la palabra sacrificio, por lo tanto tenían que ver de entenderlas de otro modo que no fuera algo que ellos consideraban blasfemia. Por lo tanto, el sacramento es comunión que desemboca en el sacrificio, que es acción de gracias. Y hasta el final, finalmente, él después va a eliminar el concepto de sacrificio de alabanza. No quiere saber nada con este término. Algunos conceptos respecto a la transustanciación en los protestantes y a la localización del cuerpo de Cristo. Wycliffe, que fue un heresiarca inglés anterior a todo esto, negaba la transustanciación. Los dones permanecen y tienen concomitancia y sacramentalidad del cuerpo y sangre de Cristo. Fue condenado por el Concilio de Constanza. Lutero negaba el uso del concepto sustancia, como les digo, es muy de la escritura y poco de la filosofía. Habla de una presencia universal de Cristo por omnipotencia, niega la transustanciación como dogma, pero sí habla de una presencia real somática, y utiliza la idea de consustanciación. En el pan, con el pan, bajo el pan. Dice que hay que entender las palabras de Cristo en sentido literal, a diferencia de Calvino y Zwinglio, que eran metafóricas. Dice que no podemos usar la palabra consustanciación porque la Iglesia no lo usó durante 1000 años. Y además habría que evitar los milagros innecesarios. Acá vemos también lo que es la navaja de Occam. Evitar la multiplicación de explicaciones. Si es más normal decir hay dos sustancias, que es decir hay otra sustancia y los accidentes están sostenidos por el poder de Dios, pero sin inherir en la sustancia de Cristo. Es vano el peligro de idolatría que aduce Santo Tomás, porque Santo Tomás decía que si no se diera acá se estaría adorando, digamos, al venerar la Eucaristía se estaría adorando la sustancia de pan y vino, si permaneciera. Lutero no va a distinguir entre sustancia y accidente. Dice, si el cuerpo de Cristo coexiste con los accidentes, también podría hacerlo con la sustancia del pan. Por lo tanto, y además que en la encarnación no hay transustanciación, sino que hay una asunción. Calvino usó un concepto personalista de sustancia, rechazando la transustanciación y la consustanciación porque implicaría una presencia local de Cristo. Vemos en todo esto el peso del empirismo ya. Y además, transustanciación no le gusta porque no tiene fundamento en la Escritura y en la Iglesia primitiva, porque él va a identificar sustancia con la realidad empírica, porque si desaparece la sustancia de pan y vino, se emprovece el signo sacramental. Para Zwinglio, la presencia de Cristo solo existe in mente, es decir, espiritualmente o intencionalmente, y hay una manducación espiritual por la pura fe. En un sentido alegórico, podríamos decir, metafórico, de comulgar, de comer el cuerpo de Cristo. Respecto de a dónde está el cuerpo de Jesús, Wycliffe decía que Cristo está con sus dimensiones cuantitativas
cuantitativas en el cielo, y en los dones solo está como gracia o fuerza no personal. No está la persona de Cristo, hay como la gracia. Lutero mira la Eucaristía y la localización del cuerpo en clave de descenso o una especie de encarnación de Cristo. Hay una presencia real somática objetiva, y esto lo permite la omnipresencia del cuerpo, que participa de la omnipresencia de la divinidad. Es decir, por ser Dios está en todas partes. En el cuerpo de Cristo está unida a la divinidad de Cristo, y por lo tanto puede estar en todas partes. La presencia por omnipresencia, una multiplicación, una multilocación desde la ubicuidad. Pero como verán, ninguno de ellos se desprende del tema de las dimensiones físicas. Calvino, en vez de la clave de descenso, la de resurrección o ascensión. Hay una localización celestial que le aísla y le hace ausente de la tierra. Solo desciende el Espíritu Santo, y lo que tenemos que ascender espiritualmente somos nosotros. Viene luego el Concilio de Trento, que va a tomar el toro por las astas en estos aspectos. Trata la Eucaristía de forma aislada y no unitaria, porque también la historia es que tuvieron que correrse de un lado a otro, se vivía de guerra en guerra. Entonces, en la primera parte, que está reflejada en la sesión número 13 del año 1551, va a tocar la presencia real. En la sesión número 21 del año 1562, la comunión bajo las dos especies. Y en la sesión número 22, la misa como sacrificio. Cuando ustedes lean en Denzinger, van a ver cánones y capítulos. Los únicos que tienen valor doctrinal son los cánones, que terminan con: si alguno negare que, anatema sit. Porque primero fueron escritos los cánones y después los capítulos como explicación general. Por lo tanto, no es que son falsos, pero no tienen el mismo valor que los cánones. Y no había una unanimidad doctrinal. Sabían qué cosa no era, pero para explicar qué cosa era más difícil. Ahí los números del Denzinger, en 1651, habla de contra quién habla, contra Calvino, Lutero y su consubstanciación. Y habla de la posibilidad de la adoración y la reserva. Se trata de un exégesis bastante pobre, es poco bíblico, Trento. Y se dice que la Iglesia utilizó aptísimamente el término transubstanciación, pero no dice que es dogma de fe este término. Sí, la realidad que intenta explicar, que luego de las palabras de la consagración está toda la realidad de Jesucristo. Incluso, en vez de usar la palabra accidente, utilizar especies para pan y vino. El canon 1751 va a definir que hay un único sacrificio, y va a hablar de semen, una relación. Semen es una palabra latina que significa el mismo, en relación al pasado de la cruz. ¿Por qué? Porque es lo que usaba Lutero. Pero si el semen pro semper va a incluir la resurrección. Entonces, el sacrificio de Cristo no es solo hapax, una vez, sino efapax, de una vez para siempre. Y el para siempre no significa que no hay otros, sino que es permanente. Y permanente no significa inacabado.
Entonces, el sacrificio que nosotros experimentamos cronológicamente en el pasado existe hoy. Existe hoy. Por lo tanto, la misa es sacrificio, no porque se haga otro sacrificio o porque se reitere, se haga otra vez el sacrificio de Cristo, sino porque es ese que se hace presente para nuestro ahora. ¿Estamos? Bueno, esto es muy importante de entenderlo. ¿Qué posibilita todo esto? Hoy lo podemos decir con más claridad que esta gente, la resurrección. El sacerdote es necesario porque es el representante e instrumento visible de Cristo. Este sacrificio de la Iglesia, que es la misa, es